Ya está. Tú me dices. Ya está, doctor Borda, puede iniciar. Ya, muy buenas noches nuevamente a todos ustedes. Juntos por Enfermería les da nuevamente la bienvenida a todos ustedes, queridos colegas, enfermeras y enfermeros de todo el Perú. Estamos en este plan de capacitación, ¿no? Por el Día de la Enfermería en el Perú, que se da el 30 de agosto y nosotros este plan de capacitación lo estamos haciendo hasta el 17 de septiembre. Hay todo un plan de capacitación que ya se les está enviando a través del Face y a través de las redes sociales. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un tema importante. A ver, disculpe. Sheila, ¿me puedes dar pase? Porque ya no puedo hacer la presentación. Sí. ¿Aló, Sheila? ¿Me puedes dar pase, por favor? Sí, doctor. Se ha ido nuevamente el... Ok. Muy bien, el tema es un tema importantísimo, es el tema de bioseguridad, sobre todo la bioseguridad y la vigilancia de la salud de los trabajadores por la pandemia COVID-19. Esta es una presentación que hacemos para todos los que están en nuestro enlace en Juntos por Enfermería. Recordarles que cuando hablamos de bioseguridad, en realidad estamos hablando de la seguridad frente al riesgo biológico, ¿no? La bioseguridad tiene dos aspectos importantes que posiblemente no lo estamos enfocando así en los hospitales, ¿no? Porque la bioseguridad tiene que ver con la seguridad del trabajador y tiene que ver con la seguridad del paciente. Y en general la bioseguridad, que es la seguridad frente al riesgo biológico, es porque cuando los trabajadores o el paciente, en este caso los trabajadores, están expuestos a diferentes tipos de microorganismos, como virus, hongos, parásitos, ¿no? Etcétera, en general todos los microorganismos. Entonces, el enfoque normalmente que se le ha dado a la bioseguridad, tanto a nivel de la seguridad social como en el MINSA, lo hemos llevado más hacia la seguridad del paciente. Bueno, eso es, no, a la seguridad del trabajador. Eso es bueno porque en realidad la seguridad del trabajador es importantísimo, ¿no? Para poder realizar su tarea, en este caso, la atención a los pacientes en un hospital. Y por otro lado, la seguridad del paciente es importantísimo para no tener efectos ni eventos adversos en el paciente. Entonces, la bioseguridad, cuando hablamos a nivel de la seguridad del trabajador, estamos hablando en la seguridad del trabajador. Y cuando hablamos en la calidad, estamos hablando en la seguridad del paciente. Ambos, la seguridad del trabajador y la seguridad del paciente, los estándares en realidad son casi lo mismo. Los estándares de la seguridad del trabajador en bioseguridad son los mismos estándares de la seguridad del paciente en bioseguridad. Por lo tanto, en realidad, en los hospitales deberíamos trabajar en conjunto tanto la parte de seguridad del trabajador como la seguridad del paciente. En el país, lamentablemente, cuando se va a trabajar en los diferentes hospitales, los de bioseguridad, la seguridad del trabajador está dentro de otro esquema, ¿no? Hay una ley, la 29783, que va más relacionado a la seguridad del trabajador con todas las acciones que se hacen en seguridad y salud ocupacional. Y en la parte de seguridad del paciente está a cargo de las oficinas de calidad. Y muchas veces estos dos áreas no trabajan en conjunto. En realidad, la experiencia de otros países es
se trabaja conjuntamente en lo que se llama las unidades de gestión de riesgo. Pero bueno, en fin, cada, cada país tiene pues las organizaciones que cada uno lo van realizando en las diversas instituciones, pero la realidad nuestra es que en el Perú y en los hospitales todavía está separados, ¿no? Incluso con personal aparte en cada uno de, de estos temas de seguridad del paciente y seguridad del trabajador. Cuando hablamos de bioseguridad tenemos que hablar de tres barreras importantes, ¿no? Estas barreras de bioseguridad en general se toma como ejemplo las barreras que se dan en laboratorio, pero esto ya llevado a nivel hospitalario. De hecho, la primera barrera de bioseguridad es los equipos de protección personal, que se llama el primer nivel. No, ahí están todos los equipos de protección personal, cascos, lentes de seguridad, guantes, mandilones, etcétera. Todos los equipos de protección personal es barrera primaria. Esa barrera primaria, como su nombre dice, va a servir de protección al trabajador, en el caso de bioseguridad, frente no a la exposición al agente biológico, a los diferentes microorganismos, ¿no? Que más adelante vamos a ver que estos equipos de protección personal no sirven para cuando se va a atender a un paciente y no sirve para ver por el tipo de transmisión que tiene, en este caso, el paciente. Entonces vamos a utilizar los diferentes equipos de protección personal. Entonces, los equipos de protección personal se utilizan de acuerdo al riesgo donde esté expuesto el trabajador. En este caso es por riesgo biológico, pero un trabajador en el hospital no solamente está, digamos, expuesto a riesgo biológico, sino también a radiaciones o a agentes físicos, químicos, ergonómicos, etc. Por lo tanto, el equipo de protección personal se utiliza de acuerdo a esos riesgos, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel significa cuando el trabajador, el profesional, va a hacer un procedimiento en un paciente, ¿sí? Por ejemplo, una intubación, una endoscopía, una traqueostomía, una vía central, una vía periférica, la aplicación de una sonda, etcétera. Todos los procedimientos que van a hacer los trabajadores o los profesionales de la salud, tienes que cumplir con el primer nivel, que son las barreras, o sea, tu equipo de protección personal, para que no te contamines ni contamines al paciente. Y el punto más importante en este segundo nivel de la bioseguridad es que tu procedimiento sea bioseguro, ¿no? Por eso la unión entre la seguridad y la calidad, porque yo no puedo decir que mi procedimiento es bioseguro si no es de calidad. Yo no puedo decir que mi procedimiento es de calidad si no es bioseguro. Por lo tanto, el segundo nivel es importantísimo, ¿no? Que mi procedimiento sea bioseguro, ¿no? Para no contaminarme yo ni contaminar al paciente. Y la tercera barrera tiene que ver con infraestructura y equipamiento. O sea, para poder cumplir con los procedimientos que voy a hacer a un paciente en la parte de bioseguridad, tengo que tener mi equipo de protección, mi procedimiento seguro y la infraestructura y el equipo que necesito, ¿no? Por lo tanto, la bioseguridad está en todos, en todo el esquema, en todos los procesos que hacen los profesionales y trabajadores de salud en un hospital. Entonces, si falta la barrera de infraestructura, voy a tener algunos problemas en la bioseguridad. Si no hago un procedimiento seguro, de hecho, contamino al paciente o me contamino. Y si no tengo los equipos de protección personal, igual, puedo contaminarme o contaminar al paciente. Por lo tanto, la bioseguridad está en toda la estructura del hospital, ¿sí? Y si esto lo llevamos a la gestión, quiere decir que la bioseguridad necesita gestionar las barreras primarias, gestionar que los procedimientos sean seguros y gestionar que mi infraestructura y mi equipamiento sea lo más, digamos, correcto, con los estándares, por lo menos mínimos, que necesita, ¿no? En este caso, un hospital.
El enfoque de la bioseguridad es un enfoque de riesgo biológico. Si no tenemos ese enfoque de riesgo biológico, muy poco vamos a hacer en poder dar medidas de control por riesgo biológico en un hospital. Entonces, lo primero que tenemos que entrar cuando hacemos bioseguridad es saber qué es un riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento. Ese evento puede ser la enfermedad, el accidente o la muerte. Esa probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y esto genere daños tanto a la persona, en este caso al trabajador, al equipo y ambiente, pero también esa probabilidad de que genere daño a nivel del paciente. Entonces, tenemos que trabajar en esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ese trabajador se contamine? ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente se contamine? Por lo tanto, el segundo aspecto de las barreras de bioseguridad, los procedimientos tienen que ser, por eso, tienen que ser bioseguros. Otro punto importante para encaminar al enfoque de la bioseguridad por riesgo es saber qué es el peligro biológico, ¿no? Lo que en otras oportunidades también se llama el factor de riesgo biológico. Aquí básicamente es la presencia de gérmenes, diferentes tipos de gérmenes, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, en el lugar de trabajo y que pueden causar una enfermedad, en este caso, al trabajador. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer bioseguridad en un hospital? Que está dentro del enfoque de la bioseguridad. Lo primero que tenemos que hacer en este enfoque es identificar el peligro y evaluar el riesgo biológico, ¿sí? La identificación del peligro o factores de riesgo es importantísimo porque si no identificamos bien el peligro o factor de riesgo, muy poco vamos a poder dar medidas de control. ¿Sí? La clave en bioseguridad es identificar esos peligros o factores de riesgo. En toda la atención y en todos los procedimientos que normalmente se hacen en el hospital. Identificamos el peligro o factor de riesgo y evaluamos el riesgo. La evaluación del riesgo es importante. Hay muchas metodologías para evaluar el riesgo, pero hay uno o dos para evaluar el riesgo biológico, ¿no? Que me va a decir el nivel de riesgo. O sea, en ese nivel de riesgo es decir, ¿qué voy a hacer frente a ese nivel de riesgo? Si es un riesgo intolerable, importante, es un riesgo moderado, y de acuerdo a eso voy a tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, es importantísimo conocer las características del germen. Hay que conocer cuál es la característica del virus, la bacteria, el hongo, el parásito que está produciendo el problema, ¿no? Esa caracterización es importante porque existe ya todo digamos, un esquema de manejo por riesgo biológico, conociendo el germen que está, digamos, implicando el problema a nivel del hospital, a nivel de los trabajadores, y eso hay que tomar todas las medidas de control, ¿no? Porque hay que conocer muy bien qué tipo de germen es, si es resistente, no es resistente, si puede tener vacuna o no puede tener vacuna, etcétera, ¿no? Qué tipo de protocolos existen, guías, ¿no? Pero hay que conocer la característica del germen. En general, en los hospitales, sobre todo en los hospitales del seguro, existe digamos, una guía, un protocolo de evaluación de riesgo, y dentro de eso está el riesgo biológico, que está básicamente relacionado al mecanismo de transmisión del germen y a los procedimientos asociados a estos. Entonces, ¿qué se hace en el momento de hacer bioseguridad? ¿No? Como les dije, hay que conocer el peligro o el factor de riesgo, pero ese peligro hay que caracterizarlo bien. La caracterización del peligro me va a significar, ¿no?, de poder conocer efectivamente cuáles son esos factores para luego evaluar el riesgo. El riesgo siempre, por riesgo biológico, va a ser por el riesgo de exposición, ¿no?, el riesgo de salpicadura, el riesgo de accidentes, ¿no? Siempre. Y la consecuencia, también el riesgo biológico,
siempre va a ser algún tipo de infección, ¿no? Y para hacer bioseguridad siempre tiene que haber los requisitos legales, ¿no? Hay muchos requisitos legales. Exclusivamente para bioseguridad está la norma de bioseguridad que tiene salud. Lamentablemente el Ministerio de Salud como órgano rector no tiene una norma, lo que tiene son manuales. En realidad la bioseguridad tiene que ser normada, si no es por el MINSA, debería ser normada por el Parlamento, ¿no? Porque la mayoría de los países que le dan importancia a la bioseguridad es una ley general, lógicamente, y luego ver cómo esa ley se va a hacer el reglamento, y esos reglamentos es importantísimo, pero lamentablemente en el país no tenemos una norma de bioseguridad así, digamos, emanada por el órgano rector, por el MINSA o por el Parlamento. Pero el Seguro Social, por ejemplo, tiene su propia norma de bioseguridad. Hay que ver las normas de aislamiento hospitalario, que sí lo tiene el MINSA. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es importantísimo porque el 60% de estándares que estén en ese reglamento es bioseguridad, que está dentro de la ley 29783, y todo lo que es prevención de tuberculosis, prevención de VIH y prevención de otras enfermedades infecciosas, ¿no? Bueno, ahí están los ejemplos. O sea, tú identificas el peligro, luego ves el riesgo y luego vas a ver la consecuencia, o sea, cuál es el daño o la consecuencia que puede tener el trabajador en este caso, o también el paciente, ¿no? El daño en el trabajador por la exposición a este riesgo biológico son dos cosas nada más: el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional o enfermedad profesional. De tal manera que esa consecuencia que puede tener el trabajador lo estamos, por ejemplo, viviendo ahorita en la pandemia, ¿no? La consecuencia de la exposición al virus, el coronavirus, al COVID-19, ¿no? El riesgo es altísimo, ya conocemos el riesgo, ¿no? Y de hecho la consecuencia o el daño es, ¿no? En este caso, la enfermedad, ¿no? El problema no solamente respiratorio, sino cualquier otro problema que le pueda dar al trabajador frente a la exposición, ¿no? Y frente a la enfermedad. Por lo tanto, entonces, el enfoque de la bioseguridad tiene que tener ese enfoque, ¿no? El enfoque de riesgo. Pero en bioseguridad lo más importante es las medidas de control. Si no damos medidas de control frente al peligro o riesgo biológico, no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces ahí viene la importancia que en las medidas de control lo hace lógicamente el profesional en su procedimiento, pero también esas medidas de control va a depender de la gente que toma decisiones, ¿no? Los jefes de servicio, jefes de departamento, directores, gerentes, tienen que ayudar en las medidas de control frente al riesgo biológico. Y eso lo vemos en esto justamente, en las medidas de control. En general, el CDC de Atlanta o en general también la OMS en varios de sus artículos habla que las medidas de control por riesgo biológico básicamente son los controles administrativos, controles ambientales y el control en el trabajador. De acuerdo a las experiencias por riesgo biológico, las medidas de control administrativo son las más importantes, ¿no? Es la base, porque ahí está todos los controles, ahí están las normas que se hacen, los flujos, está la parte logística, está la parte de procesos, de procedimientos, de guías, etcétera. O sea, el control administrativo es importantísimo, ¿sí? Incluso si hay como la pandemia o por riesgo biológico que se dé en un hospital, dentro del control administrativo, por ejemplo, la formación de comités de lucha contra por ese riesgo biológico es parte del control administrativo, ¿no? Ahí tiene que unirse, ¿no? Las diversas especialidades para ayudar a controlar.
El otro punto importante en la bioseguridad es el control ambiental. En el control ambiental, sobre todo cuando las transmisiones, el tipo de transmisión del microorganismo es aéreo, o lo que se llaman aerosoles, como la que actualmente tenemos en la pandemia, ¿sí? En control ambientales hay dos fuentes importantes, ¿no? En unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones, unidades donde se atiende pacientes y donde debe haber zonas de aislamiento, ¿sí? Ahí tiene que haber sistemas de ventilación mecánica, ¿no? Que se utiliza para atender a estos pacientes con alto riesgo, ¿no? de contaminación por transmisión aérea. Y el otro es, pues, la aireación, ¿no? Común, con la ventilación común que se realiza, donde hay que abrir todas las ventanas, que haya un buen flujo de aire. ¿Por qué? Porque en las medidas de control ambiental por gotas o por transmisión aérea, es una de las más importantes para disminuir el riesgo de enfermedad, tanto en el trabajador como en el paciente, sobre todo en el trabajador. Y la otra medida de control del trabajador es el uso del equipo de protección personal, ¿no? Ese es un punto importante dentro de las medidas de control. No es, digamos, la más prioritaria, ¿no? En riesgo biológico son control administrativo ambiental. El equipo de protección personal ayuda, lógico, quien dice que no, es importantísimo en la medida de control, pero no es la que te resuelve, ¿no? El problema del riesgo que tienes, porque para poder controlar hay que eliminar el riesgo, ¿sí? Y el equipo de protección personal es una barrera muy importante. Pero no solamente es el equipo de protección personal por riesgo biológico, sino también está el control médico ocupacional y también está básicamente la vacunación, la inmunización. Son parte del control del trabajador. Entonces, mira, en general estas son las medidas por riesgo biológico y luego podemos ahondar cada uno de ellos, ¿no? De hecho, lo más importante son las precauciones estándar. Recuerdan que la norma de bioseguridad salió en el año 1982, cuando la OMS saca la primera norma que se llamó en ese entonces las precauciones universales, ¿no? Son precauciones universales. Salió por la situación del VIH-Sida, ¿no? Y esto se aplicó a todo tipo de diagnósticos de infección, se aplicó a todo lo que era fluidos corporales, secreciones, excreciones, etc. Y luego se unió a todo lo que es la parte de aislamiento y salieron lo que eran las precauciones estándar, ¿no? Estas precauciones estándar están basadas en el concepto de sangre y productos hemáticos o fluidos corporales como fuentes potenciales de infección. Cumplimiento de medidas de protección para minimizar la exposición al riesgo. Y implican colocar una barrera entre el personal y sangre y fluidos corporales, ¿no? Precaución estándar. Dentro de estas precauciones estándar, lo más importante es la práctica segura, ¿no? El profesional tiene que hacer y desarrollar una práctica segura. Lo que en general, cuando es por riesgo biológico, se llama la práctica biosegura. Aquí vamos a tener dentro del riesgo biológico, porque la bioseguridad es amplísimo, solamente vamos a hablar de lo que ahora estamos pasando, los tres tipos de transmisión, ¿no? Tenemos la transmisión por contacto, es el modo más importante y frecuente de transmisión de infecciones nosocomiales, y esto se divide en transmisión por contacto directo y transmisión por contacto indirecto, ¿no? Viendo la foto del lado izquierdo, donde está un trabajador atendiendo a un paciente, ¿no? Colocando la vía, esto fue cuando se dio el ébola en el África. Todos decíamos, bueno, el ébola, pues, ¿no? Es un virus bastante mortal, ¿no? Y a medida que fue pasando el estudio, se determinó que la fuente de transmisión del virus del ébola es por contacto.
y que puede ser por contacto directo o por contacto indirecto, ¿no? El contacto directo, ya eso ustedes lo saben, está en la superficie corporal de la persona infectada, ¿no? Es en el procedimiento que hacen los trabajadores en general, ¿no? Y en ese procedimiento uno puede tener contacto, de hecho. El indirecto ya es cuando el huésped, ¿no? De un huésped susceptible con un objeto intermedio contaminado, normalmente inaminado, como los guantes, instrumentos, etcétera, son fuentes de transmisión por contacto. De hecho, uno de los puntos importantes en la transmisión de contacto, que se da mucho en los hospitales, es básicamente a través de las manos, ¿no? Las manos. Por eso es importantísimo que la OMS dio a conocer la higiene de manos, el lavado de manos, eso que lo sabemos, de hecho, de hace mucho tiempo, es una de las mejores formas para salvar vidas, para protegernos nosotros y para proteger al paciente, ¿no? Recuerdan que más o menos dependiendo de cada hospital y dependiendo de cada país, hay porcentajes, ¿no? de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Infecciones, hay hospitales que tienen el 20, 25, 30% de, ¿no? de infección a nivel de diferentes hospitales, otros pueden ser 30, otros pueden ser 40%, ¿no? Dependiendo. Entonces, gran parte de esas infecciones se deben justamente a el problema del lavado de manos, ¿no? El personal de salud en general, si no cumple con este estándar importante, puede llevar pseudomonas, enterococos, estafilococo, la Klebsiella, la cándida, etcétera, etcétera, y que esto puede producir definitivamente algún problema de infección, tanto para el paciente como para el trabajador. Entonces, esto es un estándar importantísimo y que puede reducir, ¿no? las infecciones tanto en el trabajador como en el paciente con este procedimiento. Esta es una, digamos, en la transmisión por riesgo biológico, en la contaminación de manos, pero también tiene que ver en la habitación del paciente, ¿no? Esto fue una investigación que hicieron en Chicago, ¿no? El riesgo de contaminación de manos y guantes después de contacto con estafilococo, ¿no? Sobre todo estafilococos vancomicino resistente, ¿no? Y todo lo que ustedes ven con X, ¿no? Han hecho cultivos y han encontrado, ¿qué han encontrado? Enterococos, ¿no? He ahí la importancia, por eso que debe haber otro tema importante en bioseguridad, que es limpieza, desinfección de ambientes hospitalarios y esterilización. Son puntos importantes en bioseguridad.
Bueno, hay que aplicar las precauciones por contacto. A veces llevamos en el estetoscopio, en el urinario, en la chata, en el termómetro, etcétera. Por eso se tienen que tomar las precauciones. No olvidar que por contacto, sobre todo por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Hay transmisión por contacto. Recuerden que hay aislamiento de corte por contacto, por gota y por transmisión aérea, ¿no? La transmisión por contacto necesita barreras. ¿Cuál es la barrera más importante? El lavado de manos, uso de guantes, su mandilón, ¿no? Y básicamente el lavado de manos. Y por ahí, de repente, el uso de lentes de seguridad si es que hay algún procedimiento donde va a haber salpicadura, ¿no? Bueno, en la definición de aislamiento de corte, recuerden que existen eh, tres tipos, ¿no? de aislamiento en corte. Aislamiento de vía aérea en corte, aislamiento de gotita en corte, aislamiento de contacto en corte. Luego viene la transmisión por gotas. Las gotitas son generadas por la persona fuente principalmente cuando esta persona o este paciente tose, estornuda, habla, grita, etc., ¿no? O algún tipo de procedimiento que se hace en el hospital. Y eso, después de ese procedimiento, como ven ustedes en la foto, sale, ¿no? Sale. Y las gotas que ustedes ven acá, que son más grandes, ¿no? Ni a los 50 o al metro van cayendo. Y lo que sí se va quedando en el aire son las que miden menos y pesan menos, ¿no? Dentro de las gotas contienen pues los microorganismos, ¿no? Y estas son las que, digamos, son fuentes de contaminación. De hecho, estas gotas no permanecen mucho tiempo suspendidas en el aire y más bien van cayendo hacia el suelo, ¿no? Hay muchas precauciones por gotas que se tiene que hacer. Se tiene que, en el aislamiento de corte, mínimamente entre paciente y paciente, haber 1 metro, en realidad metro, ¿sí? Hay otros que ponen 1,5 metros, ¿no? Porque la transmisión de gotas, ¿no? Al 1,5 metros ya no va a llegar, ¿no? Por eso que el estándar dice 1 metro. Y en la transmisión por gotas, la habitación de preferentemente es una habitación individual, o si no, los mismos pacientes con las mismas diagnóstico de enfermedad. Luego, tiene que mantenerse la distancia de 1 metro entre cama y cama. Esta misma distancia debe mantener el personal de salud cuando atiende al paciente y en realidad no es necesario un manejo especial de aire o ventilación. De ahí viene la transmisión de aire. Aquí sí hablamos de partículas que tienen menos de 5 micras. Estos microorganismos son las que quedan en el aire, ¿no? Quedan ahí dispersos y esto puede ser inhalado por la persona, ¿no? Va a depender de varios factores, uno de ellos el factor medioambiental. Y para esto se requiere, sí, la manipulación especial de aire y de un sistema de ventilación. Ahí está, miren ustedes, ¿no? Cuando una persona tose, grita, estornuda, ¿no? Y va saliendo el microorganismo, en este caso es el virus. Las más pequeñas son las más infectantes, ¿no? Y son las que llegan a la parte respiratoria. De hecho, cuando existe la transmisión por aire en el hospital, la mejor fuente de protección a través de los equipos de protección personal es la N95. Estas son respiradores, no son mascarillas, son respiradores. Normalmente tiene 4 capas y van a filtrar hasta el microorganismo que mide menos de 5 micras, ¿no? Tiene toda una distribución del N95, ¿no? Normalmente en los hospitales se debería hacer se llama el FITES,
¿no? Para poder ver qué respirador N95 le va a proteger al trabajador. Pero frente a esta situación de pandemia hay un problema, ¿no? Y uno de los problemas también es que no existe en el mercado muchos de estos respiradores, pero estos respiradores no tienen sus diferentes formas no solamente colocarse, sino cuánto tiempo tiene que tener el respirador, cuándo se debe eliminar, cómo se debe poner, cómo se debe sacarse, de tal manera que el uso del respirador necesita inclusive una capacitación a los trabajadores, ¿no? Incluso luego cómo se hace el desecho, ¿no? Y tiene que ser en una bolsa roja de biocontaminado. Existen muchas precauciones y, por ejemplo, hay que tener mucha precaución en el hospital, sobre todo cuando se hacen procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Por decir, una aspiración de secreciones, una intubación, una broncoscopía, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, hay que usar el equipo de protección personal. En este caso, tiene que ser el N95 o un equivalente, ¿no? Hay que hacer pruebas de ajuste, sí, hay que hacer pruebas de ajuste, hay que decirle al trabajador que no tiene que tener barba, pues, ¿no? Porque uno se coloca y de hecho el microorganismo va a entrar, ¿no? Y también es importante en este tipo de, digamos, de aerolización, es el uso del sistema de ventilación, ¿no? Se dice, de acuerdo a la OMS, que debe haber entre 12 a 15 cambios por aire, ¿no? Y que esto tiene que instalarse en forma de ventilación artificial o natural. En general, cuando la transmisión es por aire en el hospital, la persona, el trabajador, tiene que usar sí o sí el N95. También es necesario que este N95 se utilice en procedimientos, no solamente en atención, sino en procedimientos. El paciente debe llevar una mascarilla, sí, para tratar de disminuir el riesgo, ¿no? Y luego el paciente tiene que usar una mascarilla, de hecho, ¿no? Ok. Las medidas de control siempre en esta zona de aislados, ¿no? Existe todo un protocolo de aislamiento, ¿no? El tipo de aislamiento, y no solamente los protocolos, sino también tiene que tener filtros como el filtro EPA, que tiene que estar antes y en el momento de la salida, el momento de entrar el flujo de aire y a la salida. Estos son filtros importantísimos donde va a servir de filtro a las diferentes partículas que entran, tanto a nivel que entren a la sala de aislados y los que salen hacia afuera. No, hay muy pocos hospitales que tienen salas de aislamiento con este sistema, ¿no? ¿Se puede aplicar digamos, alguna precaución por corte? Sí, sobre todo colocar a los pacientes del mismo diagnóstico, ¿no? Y si la transmisión es por aire, de hecho debe haber, ¿no? Metro y medio entre paciente y paciente, ¿no? Recuerden ustedes, cuando empezó la situación del coronavirus, por el marzo, ¿no? Decíamos que la transmisión era por contacto, ¿no? O sea, contacto quiere decir de cualquier tipo de secreción del paciente y eso contaminaba al trabajador. Por eso se tomaron todas las medidas de limpieza de mano, equipos de protección, etcétera, etcétera. A medida que fue pasando, la OMS dijo, no, es contacto, pues más gotas. ¿Ya? Entonces, por gotas ya se tomó otro tipo de precauciones, ¿no? Pero ya hace 2, 3 meses la OMS ya consideró, ¿no? de que la transmisión es por aerosoles. Por lo tanto, si es aerosoles, es por ahí, ¿no? Y cuando ya se comprobó efectivamente, hace 3 meses más o menos atrás, allí en la India, en un solo día, se contaminaron más de 150,000 personas. ¿Cómo? Solamente es por aire.
Entonces, por lo tanto, todas las medidas que se tiene que hacer para el coronavirus es por contacto, por gotas y por vía aérea, pero la más importante ahora es la vía aérea. Por contacto también se utiliza el lavado de manos, la desinfección, la limpieza, como cualquier hospital donde uno tiene que tener la limpieza y desinfección, ¿no? Pero lo más importante es la transmisión aérea. Por lo tanto, los trabajadores deben utilizar, ¿no? En este caso, la mascarilla, la doble mascarilla, el N95, ¿no? Dentro del hospital. Y es por eso que se han tomado todas esas medidas preventivas digamos, en el país y en otras partes del mundo, ¿no? No se olviden la importancia del acondicionamiento, segregación, almacenamiento primario, recolección, almacenamiento secundario y el tratamiento del residuo, ¿ya? En realidad, en bioseguridad también tenemos que hablar de los residuos hospitalarios. Eso es todo un tema aparte, donde lamentablemente muchas veces no le damos importancia y sin querer estamos contaminando el ambiente. Por lo tanto, es importantísimo el manejo de los residuos hospitalarios, porque de una u otra manera es de altísimo riesgo, ¿no? Estos residuos, y que esto puede generar un diferente tipo de contaminación, por eso que tiene que ser bien llevado. ¿Ya? Mira aquí esta foto, acá todo el mundo como astronauta y acá la chiquita de limpieza, mira, con su equipo de barrera que digamos no le está protegiendo. Es importante que a todos tienen que ser protegidos, ¿no? Y lo más importante dentro de esto es la vigilancia, ¿no? La vigilancia en la salud de los trabajadores. Es en el medida de control 3, ¿no? Por riesgo biológico. ¿Cómo vigilo la salud de mis trabajadores? En este caso, por exposición al coronavirus, ¿no? Para esto hay muchos lineamientos que ha sacado el Ministerio de Salud. Por primera vez sacó el año pasado, en el mes de junio, ¿no? Frente a la situación, sacó lineamientos de vigilancia y control. Entonces, el Perú la gente necesita ir a trabajar, en mucho confinamiento, la situación económica, etcétera. Entonces, el MINSA saca lineamientos de cómo deben los trabajadores proteger, ¿no? Han sacado lineamientos de vigilancia y prevención para el trabajo. El lineamiento 1 es muy importante, que es limpieza, desinfección, en general en el centro de trabajo. Y de hecho en el hospital tiene que haber todo un protocolo de limpieza de mobiliario, equipo, herramientas, de vehículos, etc. No hay todo el protocolo de limpieza y desinfección. ¿Ya? El segundo lineamiento son las evaluaciones de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero esos lineamientos tenían que ver con identificación del riesgo de exposición al SARS, que los trabajadores deberían completar una ficha de sintomatología, ¿no? De COVID-19, aplicación de las pruebas de laboratorio, que ahora sí es obligatorio, control de temperatura. Mire, ese protocolo de control de temperatura, yo pienso que hay que cambiar ese protocolo, porque cuando uno va o al hospital o cuando uno va fuera, ya en la comunidad, de repente entran a una tienda comercial, por las puras, control de temperatura a veces ni funciona, ¿no? La temperatura que te toman, pero en fin, eso tiene que cambiarse, creo yo. La aplicación de pruebas de diagnóstico para la vigilancia e infección de trabajadores. Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso debe ser manejado de acuerdo al documento técnico que el MINSA ha sacado, ¿no? Hay que identificar quién es un caso sospechoso y tomar conocimiento de si es contacto directo de un caso confirmado, o hay que proceder con medidas, ¿no? Por parte de los profesionales de la salud, ¿no?
Y de hecho es importantísimo el material de información que hay que dar a los trabajadores. Por más profesionales de salud, hay que informar sobre la prevención, la higiene, medidas de contacto, etcétera, ¿no? Es importante también tener en cuenta digamos, todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud frente a el COVID-19. También en los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable, confirmado, contacto directo, todo esto se tiene que manejar en la vigilancia de salud de los trabajadores. Recuerden que tienen aproximadamente 14 días calendario de aislamiento o cuarentena cuando un trabajador es sospechoso, es caso probable o ya está confirmado, ¿no? Y recuerden que el contacto directo también se manejó mucho en los hospitales, ¿no? Y al final todos los trabajadores están en contacto directo. Por lo tanto, en la norma en MINSA continúa los 14 días calendarios de aislamiento o cuarentena según corresponda, ¿no? Antes de regreso al trabajo, el empleador a través del problema de salud ocupacional va a tener que gestionar, realizar la evaluación clínica respectiva, ¿no? Luego está el lineamiento 3, lavado y desinfección de manos, eso ya todos ustedes lo saben, ¿no? En los hospitales, sobre todo, eso tiene que ser una norma inflexible, hay que ser inflexible ahí. Y a nivel de empresas en general, de hecho, cada empresa tiene que asegurar la ubicación donde va a estar para el lavado de manos obligatorio y también el uso de gel alcohol, ¿no? Y hay todas las normas y protocolos sobre desinfección de manos, lavado de manos, ¿no? Etcétera. El lineamiento 4 viene con la sensibilización. Esto es muy importante, la sensibilización, porque hay que capacitar a los trabajadores. En general, a los trabajadores del hospital igual, uno tiene que tener todo un protocolo de capacitación, ¿no? En este caso, por riesgo biológico, por bioseguridad, para los trabajadores. Hay que trabajar con los trabajadores de limpieza, con los técnicos, enfermeras, médicos, etcétera, ¿no? Hay que brindar orientación, hay que sensibilizar, ¿no? A los trabajadores, hay que darle a conocer la presencia y sintomatología, educar permanentemente sobre el riesgo de transmisión, capacitarlos en el uso de equipos de protección personal y sobre todo la educación. Lineamiento 5 son medidas preventivas de aplicación colectiva. Esto hay que aplicarlo en el hospital sí o sí, ¿no? El distanciamiento, sobre todo cuando uno va al comedor, el distanciamiento debe ser menos de 1.5 metros, el uso de mascarillas adecuado, recontra obligatorio, mantener las puertas de la oficina también abiertas para que exista aire y no se maneje o en el momento del contacto con perilla, la renovación cíclica del aire, o sea, ambientes adecuadamente ventilados, ¿no? Y hay algunas medidas de aplicación colectiva, por ejemplo, cuando van a hacer trabajo presencial, hay que respetar el distanciamiento. En los comedores igual, tienen que cumplir con las normas. En el momento de ir a almorzar o cenar en este caso, al comedor del hospital. Si hay reuniones de trabajo o capacitación, preferentemente deben ser virtuales por ahora. Y promover pues, el uso de medidas digitales, ¿no? Para evitar la contaminación indirecta. Hay también algunas medidas de aplicación colectiva, como por ejemplo, en el caso de mujeres gestantes, ¿no? No debe postergarse el uso del descanso ni de ni de postnatal, por la posibilidad de que presenten mayores complicaciones en este periodo. También las mujeres que dan lactancia materna. De preferencia, tanto a la gestante como a la madre lactante hay que darle trabajo remoto. Si no hay trabajo remoto, esa es una situación, ¿no? Les darán pues su aislamiento hasta que cumplan, ¿no? Y luego regresarán al hospital. La medida, alineamiento 6, medidas de protección personal.
que hemos hablado, todo lo que es el equipo de protección personal. Ya lo hemos hablado, eso es importante. Pero lo más importante es que el establecimiento de salud debe tener toda la disponibilidad de equipo de protección personal. Y esto tiene que ser de acuerdo a los principios de la ley 29783, sobre todo el principio de prevención, el principio de gestión integral, el de protección. Es importante que en los hospitales se lleve a cabo el protector respiratorio, ¿no? Sobre todo el N95 y hacer un FITES y tener todo un programa que se llama Programa de Protección Respiratoria, que todos los hospitales deben tenerlo, sobre todo en áreas de alto riesgo. Y de hecho hay estándares mínimos de protección respiratoria que hay que utilizar dentro del hospital, ¿no? Y luego el lineamiento 7 que tiene que ver con la vigilancia de la salud del trabajador, cómo hacer la vigilancia, ¿no? Hay varios protocolos, pero en el hospital la vigilancia tiene que hacerlo un equipo de salud ocupacional, es el médico y la enfermera en salud ocupacional los que van a vigilar la salud de los trabajadores, ¿no? Igual hay que hacerle todo el proceso de atención al trabajador, ¿no? Desde el momento en que esté en el hospital hay toda una estructura para la vigilancia de la salud de los trabajadores. Recuerden que tienen que tener su historia clínica ocupacional, tienen que hacer una evaluación ocupacional, hay que tomar datos sobre la ocupación, sobre los factores de riesgo ocupacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder tener todos los datos de la vigilancia por COVID-19. ¿Quién lo hace eso? Tiene que hacer el personal de seguridad y salud ocupacional. Es el responsable de hacer incluso el seguimiento, ¿no? Clínico remoto a los trabajadores. Es por eso la importancia de la vigilancia por parte, ¿no? En este caso, de los profesionales de la salud ocupacional. No se olviden que es importante la vigilancia epidemiológica en este contexto COVID, ¿no? La vigilancia epidemiológica de los trabajadores, donde exista salud ocupacional, lo hace salud ocupacional, ¿no? Y puede coordinar con epidemiología para esta vigilancia. ¿Hay consideraciones para el regreso? Sí, ¿no? Trabajadores que estuvieron en cuarentena social, trabajadores que no presentaron sintomatología de COVID, trabajadores que no son actualmente casos sospechosos ni confirmados, y en estos casos el regreso es automático. ¿Hay consideraciones para la reincorporación? Sí. La alta epidemiológica del COVID-19, la alta epidemiológica emitido por las entidades prestadoras de servicios de salud, la alta epidemiológica del COVID-19 por el MINSA y la alta epidemiológica por el médico tratante o médico ocupacional de la empresa o del hospital. Bueno, de la alta consideraciones, esto ya lo hemos hablado, ¿no? En las consideraciones para regreso o reincorporación al trabajo, hay que tener una información clínica importante del trabajador, antecedentes, informes médicos, ¿no? Debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores. La valoración precisará el estado de salud y el riesgo laboral individual de cada trabajador. Al final de la evaluación se determina la modalidad de trabajo, ¿no? Si va a tener un trabajo remoto, semipresencial o presencial. Ha salido hace 3 meses más o menos con el anterior gobierno. La PCM sacó una resolución donde tenían que regresar ya los trabajadores del sector salud que tenían las 2 vacunas, ¿no? Y luego, bueno, no han podido retornar porque el MINSA no ha sacado el documento de retorno, ¿no? De reincorporación de aquellos trabajadores que tienen por comorbilidad o los mayores de 65 años. Por lo tanto, todavía no salió una norma y lo que ha hecho el gobierno anterior no ha sacado y ninguna resolución lo ha dejado este gobierno, ¿no? Este gobierno todavía no dice nada. ¿Qué van a hacer frente a la
en la vigilancia de salud de los trabajadores en el regreso o reincorporación al trabajo por factores de riesgo por COVID. De hecho, estas son las personas de mayor riesgo, trabajadores que tienen enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, obesidad mayor de 40 de índice del IMC, edad mayor de 65, o trabajadores que tengan cáncer, o trabajadores con diabetes, o trabajadores con algún problema de inmunosupresión. Recuerden ustedes que el Ministerio de Salud el año pasado sacó una estadística de mortalidad en general de la población y encontraron que el 80% de fallecimientos fue por factores de riesgo en diabetes, obesidad e hipertensión, ¿no? Bueno, disposiciones complementarias. Aquí hay algo muy importante que salió dentro de la norma, que tiene que ver con los profesionales de enfermería. Recuerden que ahora, cuando una empresa tiene más de entre 50 a 100 trabajadores, no debe haber una enfermera, mínimo 18 horas semanales. Entre 100 a 500, también mínimo 18 horas semanales. Más de 500 trabajadores, tiene que tener 18 horas semanales. Médico es a partir de 100 trabajadores para adelante, ¿no? Entonces, en trabajadores menos de 50, normalmente han dado otros profesionales, pero en realidad el que está asumiendo mucho son las enfermeras a nivel nacional. Este es un punto muy importante para todas las enfermeras que de una u otra manera están entrando al mundo de la seguridad y salud ocupacional, que es un escenario importantísimo, ¿no? Y bueno, los equipos de protección personal que se debe utilizar en los diferentes ambientes del hospital. Y bueno, y me despido de todos ustedes, ¿no? Yo soy Alejandro Borda Izquierdo, tengo un doctorado en salud pública, tengo una maestría en salud ocupacional, una maestría en salud pública, soy especialista en salud ocupacional y soy docente universitario ya más de 28 años enseñando en la universidad. Así que nos estamos presentando todo un equipo de Juntos por Enfermería y nuestra, digamos, lema importante es Camino a la Reconciliación y vamos a reconstruir el colegio. El colegio está en crisis, necesita urgente de estas elecciones que se va a cabo el 19 de septiembre, ¿no? Por favor, el 19 de septiembre todos los enfermeros, enfermeras a nivel nacional tienen que ir a emitir su voto. Voten por el número 2, es todo un equipo, ¿no? de profesionales, de colegas que queremos luchar por reconstruir nuestro colegio y ser el colegio líder a nivel de todos los colegios profesionales. Entonces, el 19 de septiembre no se olviden las elecciones y siempre voten por el 2. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo también la próxima semana. Si hay algún tipo de preguntas, lo estaremos haciendo por el chat. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana.